Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles en este día. Es un placer poder compartir en esta mañana con todos ustedes. Espero que estén bien, que se encuentren bien de salud, que se encuentren bien financieramente, que se encuentren bien en todos los aspectos de su vida. Y qué bueno que podemos compartir en el día de hoy este tiempo con la palabra del Señor. Así que solamente quiero pedirles que vayan a sus Biblias y voy a hablarles de una pequeña historia. Es una historia que todos conocemos de alguna manera, es una historia que hemos leído, que todos conocemos, ¿no? Que, que es una historia muy famosa de la Biblia y el otro día la estaba leyendo y como que llevo tiempo ya masticándola y dándole vueltas a esta historia, así que acompáñame. Es en el segundo libro de las Crónicas, segundo libro de Crónicas. El escritor de Crónicas es como muy buena onda, ¿no? Siempre escribe las mejores cosas que hicieron los reyes o las situaciones que vivió Israel. Siempre como que tiene una muy buena intención, nunca escribe o pasa por alto los grandes problemas que a veces esos mismos reyes tenían, pero él siempre explica lo mejor, trata de sacar lo mejor de las historias de los reyes, ¿no? El libro de Reyes, que la historia que vamos a leer también la podemos encontrar en el capítulo 3 de Primera de Reyes, pero la vamos a buscar aquí en esta ocasión, Segunda de Crónicas. Y es la historia, como te digo, es una historia muy, muy famosa, muy conocida. Si miras el enunciado en el capítulo 1, si tienes una Biblia Reina Valera o en la Biblia ahí en tu teléfono celular, vas a ver que pone Salomón pide sabiduría. Ya sabes, ¿no? Que es una historia archiconocida. Entonces, déjame que leamos esta historia rápidamente. Dice así: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, versículo 5, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Y aquí vamos a mirar el versículo 6, muy interesante. Dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. 9. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Ok, para ponernos un poquito en el contexto que estaba pasando, Salomón ya estaba reinando, ya era rey de Israel, pero llevaba poco tiempo, podemos decir. No era un rey veterano, él estaba apenas comenzando, pero él sabía el peso que tenía esa posición, y él sabía las palabras de su padre. Si tú miras la historia anteriormente, David
le pone una carga de algunas tareas y algunas cosas que Salomón tiene que llevar a cabo, como construir el famosísimo templo, ¿no?, de Salomón. Y vemos que Salomón se encuentra en una situación en que lo podemos llamar así. Y esto es lo que quiero llevar o traer a terreno de lo que estamos a lo mejor viviendo en este tiempo. Salomón estaba comenzando a vivir su nueva normalidad. Salomón estaba comenzando a vivir su nueva normalidad. Para él, su nueva normalidad era ser rey de Israel. Y a él de alguna manera le estaba imponiendo esa carga que estaban poniendo sobre sus hombros. De repente él sentía que tenía mucha responsabilidad para poder gobernar a lo que él entendía era el pueblo de Dios. No estaba equivocado, él sabía que era el pueblo de Dios el que estaba gobernando, pero él tenía cierto temor porque él quería hacerlo bien, ¿no? Pero fíjate cómo empieza la historia. Salomón agarra a la gente importante de su nación y los convoca a todos a hacer un acto de adoración a Dios. En esa nueva normalidad que estaba comenzando para el rey, en esa nueva dificultad, en esa nueva tarea que le había sido encomendada, aunque lleva un tiempo gobernando y no lo estaba haciendo mal, pero en esa nueva realidad a la que estaba accediendo, él convoca a todos los líderes del pueblo de Dios, líderes de familias, y se los lleva a adorar a Dios. Y es muy interesante en el versículo 6, porque dice, ofreció, en esa adoración, él ofreció 1000 sacrificios. 1000 sacrificios. Que es algo que si lo leemos rápidamente, pues Salomón ofreció 1000 sacrificios. ¡Wow! Ofreció 1000 sacrificios. Yo siempre me imagino ese cuadro. Si sigues leyendo, hay otras historias que Salomón ofrece sacrificios a Dios. Y en una ofrece 15.000 sacrificios. Y números exorbitantes. Y te das cuenta que Salomón ofrecía en demasía, o sea, ofrecía abundantemente cuando tenía que adorar a Dios. Pero bueno, lo que quiero que nos quedemos es con este concepto. En esa nueva normalidad que Salomón tenía que asumir, él decide reunir a los principales de su pueblo y llevarlos delante del altar de Dios y adorar a Dios. Y hacen una ofrenda, o sea, hacen un sacrificio delante de Dios, en este caso con 1000 sacrificios. Pero fíjate, en el versículo 7 dice, aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y es muy interesante porque aquí ya sabemos el resto de la historia cómo va, ¿no? Salomón le dice, ok, Dios, para mí esto es difícil, que aquí muestra la vulnerabilidad de Salomón. Él podría haber dicho, pues aquí soy yo y a mí me dijeron que me pusiera aquí y de aquí no me mueve nadie porque yo soy el elegido. No, pero Salomón se muestra vulnerable. En los versículos 8 y 9 podemos ver a un Salomón que expresa su temor delante de Dios, que expresa su inseguridad delante de Dios. Él no dijo, ok, mi padre fue rey, yo soy rey, yo sé lo que voy a hacer. Y no. Salomón expresa su inseguridad delante de Dios. Y entonces le pide a Dios sabiduría para poder manejar, para poder dirigir al pueblo de Dios que había sido puesto en sus manos, ¿no? Y esto es algo en lo que me quiero centrar hoy. Esto es algo en lo que me quiero centrar. Esto solamente es el cuadro en el que quiero que nos movamos en este día. Esta historia también la puedes leer, como te digo, en el libro, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. La misma historia. El escritor de Reyes también la relata ahí. Y algo que quiero repuntar o algo que quiero mostrar en este cuadro es que, de alguna manera, Salomón sabía cuál era el orden correcto de hacer las cosas. Déjame que te explique eso. Está haciendo calor, ¿verdad? Hace unos días de mucho calor, yo ya estoy aquí sudando la gota gorda. ¿Cómo llevan ustedes? ¿Tienen aire acondicionado? ¿Están a gusto en su casa? ¿Están con el ventilador, con el abanico? Déjennos ahí en los comentarios cómo lo están llevando esto del calor. Pero bueno, vamos a seguir adelante, no me quiero ir para otro lado.
hay algo que debemos saber. En nuestra naturaleza como seres humanos, como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a vivir en un mundo o en una atmósfera de adoración a Dios. De hecho, la Biblia nos enseña que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. La adoración a Dios no es algo que Dios demande porque Dios es un Dios exigente, que esté diciendo a mí se me adora porque yo soy Dios y tú eres mi súbdito, mi vasallo y vas a hacer lo que yo quiera. Eso sería la imagen de un Dios grosero, un Dios demandante, un Dios enojado, un Dios es egoísta, que solo quiere la adoración para Él. Y realmente quiero que entendamos un poquito este concepto y lo vamos a traer a la nueva normalidad, porque estamos entrando en una nueva normalidad. Históricamente acabamos o estamos empezando, podemos decir, a salir de este asunto pandémico, de este asunto del virus este que está atacando a todos, y todo el mundo habla de una nueva normalidad que vamos a enfrentar, una nueva realidad, una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de hacer, de viajar, de comprar, de muchas cosas, al menos hasta que de alguna manera hayamos o se erradique, o bien de manera soberana, divina, o bien por manera a través de vacunas o algún medicamento que podamos erradicar esta enfermedad, ¿no? O salga a la luz quién sabe cuántas historias, ¿no? Entonces, como digo, nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Dios no exige la adoración porque Él sea un Dios exigente, sino Dios exige o nos enseña o nos insta, nos empuja a que le adoremos porque Él no necesita ser adorado, pero yo sí necesito adorarle a Él. Hay algo que sucede cuando nosotros adoramos a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros empezamos a vivir la realidad para la cual fuimos creados. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que fuimos creados para alabanza y adoración de Él. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros empezamos a caminar en ese ámbito del reino de los cielos, que es la adoración, porque en el cielo la Biblia nos enseña que hay infinita adoración a Dios. La Biblia nos enseña que hay que los ángeles adoran, que los ancianos adoran, que pueblos y pueblos y multitudes adoran a Dios. Entonces, la adoración, entendemos, forma parte del lenguaje o del estilo de vida de los hijos de Dios. Cuando nosotros vivimos esa realidad, entonces es como que estamos cumpliendo el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Fuimos creados para adorar a Dios. ¿Y qué pasa? Entonces Dios se pone contento porque le adoramos o porque hacemos lo que Él quiere. No, es que nosotros entonces nos situamos en el nivel, nos colocamos en la zona, en la realidad que como hijos nos corresponde. Y eso automáticamente hace que nuestra conciencia, todo nuestro ser, se alinee a lo que realmente Dios dice que somos. La adoración nos coloca a ti y a mí en la posición en la que Dios quiere que estemos. Algunos piensan, si adoras a Dios es que te estás menospreciando a ti para exaltar la figura de Dios. Pues claro, vamos a exaltar la figura de Dios, pero cuando yo estoy exaltando la figura de Dios, yo cobro vida porque estoy haciendo lo que realmente tengo que hacer. Y hay algo que ocurre en nuestro ser y en nuestra vida cuando nosotros priorizamos la adoración a Dios. Cuando nosotros priorizamos la adoración a Dios, entonces nosotros empezamos a saber quiénes somos nosotros. Empezamos a percibirnos como Dios nos ve a nosotros. Y todo eso solamente puede pasar cuando nosotros adoramos a Dios. Y eso es un poquito lo que hizo Salomón. Salomón tenía una situación problemática en su mano, pero sabía a qué Dios tenía que adorar aún por encima de esa situación. Entonces, la voz de Salomón no estaba enfocada en el problema o en la realidad que estaba viviendo, sino la voz de Salomón estaba enfocada en quién era su Dios. La adoración tiene el poder de enfocarnos
o desenfocarnos del problema para enfocarnos en el que tiene la solución. Desenfocarnos de la carga para enfocarnos en el que lleva nuestras cargas. Desenfocarnos de la enfermedad para enfocarnos en nuestro sanador. Desenfocarnos de nuestra necesidad para enfocarnos en nuestro proveedor. Eso es lo que tiene la adoración. Y en ese momento, cuando nos conectamos a través de la adoración, entonces nosotros percibimos la realidad del cielo para nuestra vida y ya no vemos el problema desde nuestra perspectiva, sino que estamos viendo la solución desde la perspectiva del cielo. Y entonces la adoración correcta genera que nosotros podamos posicionarnos en una actitud correcta, que podamos posicionarnos en un lugar donde podamos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. ¿Por qué? Porque estamos haciendo para lo que fuimos hechos, para lo que fuimos creados. Es como si a un pez lo pones en el agua, ahí va a poder vivir. Si lo sacas del agua, se va a ahogar. La adoración es como el agua para ese pez. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Él no necesita nuestra adoración, pero nosotros necesitamos adorarle a Dios. Y fíjate que el asunto es que Él comenzó con la adoración antes de comenzar con la petición. Él comenzó con la adoración antes de comenzar con la petición. Porque si pedimos sin adorar, vamos a pedir desde nuestra necesidad. Pero si pedimos después de adorar, vamos a pedir conforme a Dios le agrada que pidamos. Y esto es lo que pasa en el versículo 10 de este capítulo. Dios se le presenta a Salomón y dice: Salomón, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. ¿De dónde venía Salomón? De ofrecer 1000 sacrificios a Dios. Venía de adorar a Dios. Y esa misma noche dice que se le presenta a Dios. En el libro de Reyes dice que se le presenta en sueños. En el libro de Crónicas no lo especifica. Pero dice que se le presenta a Dios en sueños y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras. Y automáticamente Salomón no pide nada para él, nada egoísta para él. No pide conforme a su necesidad. Él está pidiendo algo que trata de agradar, al final de todo, al corazón de Dios. Él está diciendo: yo no quiero pedirte, pues no te voy a pedir riquezas, no, mira, lo que te pido es que me des sabiduría para gobernar a este pueblo. Eso es lo que te quiero pedir. Porque realmente es una responsabilidad muy grande que tengo delante. Él podía haber pedido riqueza, podía haber pedido lo que dice, después Dios le contesta, ¿no? Pero Salomón pide realmente algo que lo que quería al final de la historia era honrar a Dios y decir: Dios, lo quiero hacer bien. Dios, no quiero errar. Hay mucha responsabilidad en mis manos y quiero hacerlo bien. Y entonces Salomón le pide sabiduría. Dame sabiduría para hacerlo bien, para dirigir a tu pueblo. Y ahí se queda Salomón en el versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y el versículo 11 es increíble y es algo que quiero que quede guardado en tu corazón en esta mañana. Dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te voy a dar. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Fíjate en esto, quiero que te quedes con este concepto. La adoración, poner a la adoración en nuestra relación con Dios en primer lugar, aún por encima de la situación, nos lleva a alinearnos de tal manera con el cielo que a la hora de que vamos a hacerle peticiones a Dios, van a ser las peticiones correctas. Y cuando tú adoras y haces las peticiones correctas, las respuestas de Dios son más abundantes para ti y para mí de lo que aún esperamos recibir. En el Salmo
capítulo 37, versículo 4. Hasta lo hemos cantado cientos y cientos de veces con el hermano Marcos Witt. La canción Ven y deleítate delante del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo creo que Salomón, de alguna manera, esas peticiones estaban en su corazón. Más que la sabiduría, el dame bienes, el dame riquezas, el que mis enemigos no me lastimen. Yo creo que en el fondo esas peticiones estaban en el corazón de Salomón. Pero él no buscó suplir su necesidad, sino él buscó, después de adorar, buscar el corazón de Dios para pedir correctamente. La Biblia nos enseña que a veces no sabemos cómo pedir, pero que el Espíritu Santo gime delante de Dios por nosotros. O sea, el Espíritu Santo sí sabe lo que necesitamos. El Espíritu Santo sabe lo que tú y yo necesitamos. ¿Por qué no entonces adorar a Dios? ¿Y por qué no parar y detenernos a escuchar lo que el Espíritu Santo sí está diciendo? Porque entonces, cuando adoremos, escuchemos, nos situemos en nuestra natural posición para la cual fuimos creados, nos veamos como Dios nos ve, nuestras prioridades se alineen a lo que Dios quiere, entonces así vamos a pedir como corresponde, y prepárate, porque entonces vas a recibir más de lo que quizá esperabas, y a lo mejor hasta recibes aquellas cosas que Dios sabe que están en lo profundo de tu corazón. Pero no olvides esto, todo comienza con la adoración. Fuiste creado y fuimos creados para adorar a Dios, no porque Dios sea un Dios egoísta, egocéntrico, no porque Dios esté esperando que nosotros le demos nada. ¿Acaso nosotros podremos darle algo a Dios? ¿Necesita Él algo de mí? Me gusta poner este ejemplo. Imagínate por un instante que tú quieres darle 100 pesos al señor Carlos Slim. Parecería ridículo. Él no necesita 100 pesos. Ok, Dios es más grande que Carlos Slim. ¿Necesita algo Dios? Porque no se trata de lo que Dios necesite, se trata de quién eres tú y quién soy yo. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Cuando adoramos a Dios, cuando nos colocamos y hacemos lo que Dios dice que para lo cual nos creó Dios, entonces nos alineamos a la voluntad de Dios. Entonces nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras necesidades, todo lo sujetamos a la voluntad de Dios, y entonces sabemos cómo pedir. Y cuando pedimos bien, cuando pedimos conforme al corazón de Dios, entonces Dios nos sorprende, incluso con las cosas que ni siquiera hemos expuesto con nuestra boca delante de Dios. Entonces ahora, en este momento histórico que estamos viviendo, yo creo que ya queda poquito para salir de esta situación del COVID. Sé que dentro de poco nos vamos a estar encontrando como la iglesia, vamos a poder de alguna manera ordenadamente en esta nueva normalidad, nos vamos a poder estar encontrando de vuelta, aunque quizá no nos podamos abrazar todavía, quizá no nos podamos apapachar, quizá nos tengamos que saludar de codito, quizá tengamos que hacer algunas cosas que no estamos haciendo. Bienvenidos a la nueva normalidad. Pero en esa nueva normalidad creo que es importante que prioricemos. Es tiempo, antes de saber qué voy a hacer, antes de pensar cómo va a ser, antes de agobiarme o de no entender o de estresarme o de cansarme o de asustarme, porque quizá en tu trabajo estás volviendo a la nueva normalidad, quizá en tu escuela, en tu trabajo, en tu, no sé, vecindario, en tu barrio, en tu colonia, no solamente en la iglesia. Quizá en tu entorno, entrar a la tienda, comprar y hacer fila, que te chequen la temperatura, saber si estás con fiebre, saber si... Todos esos detalles. Quizá estés por empezar un pequeño negocio, quizá estés por... No lo sé. Quizás estés en una situación económica que te asusta. Quizá estés en una situación de malestar físico que no entiendes. Quizá estés
Tú sabes en qué situación estás hoy. Tú lo sabes. Dios lo sabe. Pero que el motivo con el cual te acerques a Dios no sea el de solamente pedirle solución a tu problema. Quiero invitarte a que asumas y aceptes el rol para el cual fuiste creado, para el cual fuiste creada. En primer lugar, antes de pedir, antes de ponerte nervioso, antes de agobiarte, adora. Adora a Dios. Quizá vas a tener que hacer algo extravagante. Ahí vemos que Salomón ofreció 1000 sacrificios. Te digo, más adelante, no sé si en el capítulo 6 de Crónicas, Salomón ofrece 15.000 sacrificios. Y Dios se le vuelve a presentar. Puedes leer esa historia. Dios se le vuelve a presentar y ahí aparece el famoso texto cuando que también lo hemos cantado muchas veces, ¿no? Si mi pueblo se humillare, llorare y buscare mi rostro y se volviesen de sus malos caminos, yo los iré desde los cielos, sanaré su tierra. Y todo, hasta este versículo lo hemos estado usando en este tiempo. Ok, ese contexto, cuando Dios dice eso, cuando Dios le está diciendo eso a Salomón, ese contexto profético, que lo usamos ahora como algo profético, ese contexto también viene después de un tiempo de adoración de Salomón hacia Dios. Entonces fíjate, cuando nosotros adoramos tenemos acceso a información y a revelación que no podemos tener acceso solamente si nosotros vamos y tratamos de acercarnos a Dios para que Él resuelva nuestras situaciones. La adoración debe ser el lenguaje, el ambiente, algo que nos rodea, que forma parte de nuestra vida. Algo primordial en nuestra vida. Si no sabes qué va a pasar en esta nueva normalidad, adora a Dios. Es que no sé qué va a pasar, es que estoy nerviosa, es que estoy nervioso, es que tengo miedo, es que ¿qué va a pasar? Adora a Dios. No te centres en este tiempo, en esta nueva normalidad, en lo que ves. Céntrate en la solución. Céntrate en la solución. Dios es la respuesta. Y si tú haces aquello para lo cual fuiste creado, aquello para lo cual fuiste creada, automáticamente te conectas al cielo, te conectas al corazón de Dios, te conectas al trono de Dios, adoras. Quizá no sabes muy bien qué decirle, pero puedes levantar tus manos y adorarle y decir: tú eres, Señor, todo lo que yo necesito. Me rindo delante de ti, reconozco que te necesito cada día, porque tú eres, y empiezas a hablar con tu boca lo que Él es. No te centras en lo que no puedes conseguir por tus propios medios, con tus propias fuerzas, sino te centras en Dios. Él es tu ayudador, Él es tu solución, Él es tu papá, Él es tu guía, Él es tu respuesta. Te centras en Él y eso te va a colocar a ti, te va a hablar a ti de quién eres tú. Y cuando Dios te diga: pídeme lo que quieras, wow, vamos a pedir conforme al corazón de Dios. Y cuando pedimos conforme al corazón de Dios, entonces vienen respuestas a nosotros que pueden llegar a sobrepasarnos. Siento que hay algunos de los que están escuchando esta prédica en este momento que se enfrentan a desafíos de fe. Bienvenido al club. Estamos hablando de un reino de fe. Si te estás sintiendo desafíos de fe y no sabes que Dios te está empujando a algo y no sabes exactamente qué es, adora a Dios. Búscate un tiempo, apártate, cierra tu habitación, ponte música, póstrate. No necesariamente hay que poner música, pero si puedes, pon música que te ayude a conectarte con la presencia de Dios. Música que te ayude a tener intimidad con el corazón de Dios. No sabes qué pedir, el Espíritu Santo te va a guiar para pedir correctamente. No sabes qué va a pasar, el Espíritu Santo te va a dar luz para que pidas y sea revelado a tu corazón lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Pero siento que en este tiempo hay algunos que van a estar ajustándose a esta nueva normalidad laboral, ministerial, espiritualmente hablando, no lo sé, relacionalmente, no lo sé. Pero si estás en un momento en el que no sabes para dónde tiro, qué pasa, qué tengo que hacer, cuál es la decisión, antes de tomar cualquier decisión,
quiero invitarte a que adores a Dios. Cuando adoramos a Dios, reconocemos lo que Él es, cuando Él es el centro de nuestra vida, todo lo demás se vuelve secundario. Escuchamos la voz del cielo, nos colocamos en la posición que Dios nos coloca, nos vemos con la identidad correcta con la que Dios nos ve. Y cuando Dios abre las ventanas de los cielos y escuchamos su voz diciéndonos, pídeme lo que quieras, tenemos la certeza de que vamos a pedir correctamente. Adoración correcta produce peticiones correctas, y peticiones correctas producen respuestas asombrosas del cielo para este tiempo. Sé que nos enfrentamos a una nueva normalidad. Sé que es un tiempo diferente. No sabemos cuánto tiempo va a durar eso, pero en esta nueva normalidad no des un paso sin antes adorar a Dios. Busca un tiempo para encerrarte en tu habitación, para encerrarte o para salir a caminar a algún lugar donde puedas salir a caminar en esta nueva normalidad. Busca un tiempo para encerrarte con papá, para encerrarte con Dios, y empieza esta nueva normalidad, no con peticiones desde tu necesidad, sino con adoración desde quién es Él para ti y para mí. Solamente quiero bendecir tu vida, darle gracias a Dios por tu vida. Gracias porque Dios ha guardado tu vida, mi vida, la de mi casa, la de tu casa, hasta el día de hoy. Él ha sido fiel, Él no te ha dejado, no nos ha dejado, Él no ha soltado. Y hay buenas noticias, Él no nos va a dejar, Él no nos va a soltar. Pero Él tiene mucho más para revelarnos en esta nueva normalidad. La nueva normalidad no puede dictar nuestras acciones. Si adoramos a Dios, miramos al cielo, le honramos a Él, nos vamos a alinear al propósito de Dios para nuestra vida, y nuestra boca hablará, pedirá y vivirá conforme al propósito de Dios para esta nueva normalidad. Bendigo tu vida, le doy gracias a Dios por este tiempo, gracias por estar ahí. Espero que esta palabra haya hecho bien a tu vida, y solamente adora al Señor, escucha su voz, descansa en Él, céntrate en el que todo lo puede, y Él hará, y Él te sorprenderá. Así que te bendigo, te mando un fuerte abrazo, te bendecimos desde aquí, desde casa. Damaris y las niñas, tenemos ganas de verte, y pronto, yo sé que pronto nos vamos a ver. Así que gracias por prestarme tus orejas esta mañana, y ya tengo ganas de estar con todos ustedes, ya tenemos muchas ganas. Dios te bendiga, adora al Rey, y lo demás vendrá por añadidura. Nos vemos. Bye.